Siempre supe que algo andaba mal. No lo vi de golpe. Fue llegando poco a poco, como el agua que entra por debajo de la puerta. Primero una gota, después otra. Y cuando te das cuenta, ya estás de rodillas tratando de tapar el hueco con las manos. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que viví. Y lo que tuve que hacer para sobrevivir a ello. Tenía 58 años cuando mi mundo se partió en dos. No fue un terremoto. No fue un accidente. Fue una llamada telefónica a las 2 de la mañana. Y la voz al otro lado no era la de mi hijo. Era la voz de un hombre que yo nunca había escuchado. Esa noche yo dormía sola, como casi siempre. Mi esposo Gerardo llevaba 3 años muerto. Un infarto. Rápido, sin aviso, sin despedida. Me dejó una casa grande, 2 hijos adultos y una soledad que aprendí a doblar como sábanas y guardar en el cajón. El mayor, Rodrigo, vivía en la capital. Trabajaba en no sé qué empresa de logística. Eso me decía. Yo lo creía porque quería creerlo. El menor, Tomás, se había quedado conmigo en el pueblo. Bueno, quedado es una palabra generosa. Aparecía cuando quería. Desaparecía sin avisar. Llegaba con dinero nuevo y se iba sin explicaciones. Pero esa noche, el teléfono sonó. Lo tomé sin pensar. Era tarde y cualquier llamada a esa hora me ponía el corazón en la garganta desde que Gerardo murió. Bueno, silencio. 2 segundos. 3. ¿Es usted la mamá de Tomás? No era la voz de Tomás. Era una voz grave, pausada, como alguien que tiene todo el tiempo del mundo, porque sabe que tú no lo tienes. Sí, respondí. ¿Quién habla? ¿Qué pasó? Nada malo, señora, cálmese. Solo quería saludarla. Tomás nos habló mucho de usted. Colgué. Me quedé sentada en la cama con el teléfono en la mano. El corazón golpeando fuerte. Las manos frías. ¿Quiénes son? ¡Nosotros! Al día siguiente llamé a Tomás 6 veces. No contestó hasta la tarde. ¿Qué pasó, mamá? ¿Estás bien? Anoche me llamó alguien. Un hombre. Dijo que tú le habías hablado de mí. Silencio. Corto, pero lo escuché. Ah, sí. Es un compañero de trabajo. A veces se pasa de listo. No le hagas caso. ¿Compañero de qué trabajo, Tomás? Porque llevas 6 meses sin decirme dónde trabajas. Mamá, no empieces. Estoy bien. Estoy trabajando. Te llamo mañana. Colgó. Así era Tomás. Siempre había sido así. Desde los 17 años. Respuestas cortas. Puertas cerradas. Una sonrisa que nunca llegaba del todo a los ojos. Yo lo atribuí al duelo. Perdió a su padre joven. Yo también me dije eso durante años. Pero que esa tarde, cuando fui a lavar la ropa de su cuarto, encontré algo debajo del colchón. No era dinero. Era una fotografía. En la foto aparecía Tomás, sonriendo, con el brazo sobre el hombro de un hombre que yo no conocía. Detrás de ellos, un camión negro. Hombres con gorras. Uno de ellos cargando algo que yo tardé unos segundos en identificar. Un arma larga. Me senté en el piso con la fotografía en las manos. Las rodillas no me respondieron. Llevaba años oyendo cosas en el pueblo. Todo el mundo las oía. El vecino que encontraron en la carretera. La muchacha que desapareció. Los coches que pasaban de noche sin placas. Uno aprende a no mirar, a bajar la cabeza, a cruzar a la otra acera. Pero esto era mi hijo. Guardé la fotografía en mi delantal. No supe qué más hacer. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo pensando en cómo había llegado hasta aquí. Pensando en qué momento lo perdí. Si es que alguna vez lo tuve de verdad. Tomás había cambiado 2 años atrás. Fue gradual, y yo fui ciega, o quise serlo. Primero fueron los zapatos. Buenos zapatos. De marca. Yo no dije nada. Después el teléfono nuevo. Uno de esos que cuestan lo que yo gano en 3 meses de renta del local que heredé de Gerardo. Luego, la camioneta. Negra. Vidrios polarizados. Llegó un martes y me dijo que era prestada de un amigo. Yo pregunté una vez. Solo una. Le dije, Tomás, ¿de dónde sale todo esto? Me miró con una calma que me heló la sangre. No con enojo, con calma. Y me dijo, mamá, tú vives bien.
No te falta nada. No hagas preguntas que no tienen buenas respuestas. No le dije más. Ahora entendía por qué. Llamé a Rodrigo esa misma semana. Rodrigo, el mayor, el serio, el que sí estudió, el que sí se fue. Le conté lo de la llamada. Le conté lo de la fotografía. Hubo un silencio muy largo al otro lado. ¿Cuándo encontraste eso? Me preguntó. Esta semana. ¿Tomás sabe que lo encontraste? No. Otro silencio. Mamá, escúchame bien. No le digas nada. No preguntes más. Y por favor, quema esa fotografía. Rodrigo, es tu hermano. Tenemos que... Mamá. Su voz cambió. Se volvió pequeña, apretada, como cuando era niño y tenía miedo, pero no quería mostrarlo. Yo ya sé lo que está haciendo Tomás. Llevo tiempo sabiéndolo. Y hay cosas que no puedo contarte todavía. Pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? ¿Cómo que llevas tiempo sabiéndolo? Te llamo en unos días. Cuídate. Y quema esa foto. Colgó. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja mucho tiempo después de que la línea se cortó. ¿Cuántas cosas sabían mis hijos que yo no sabía? ¿En qué momento dejé de ser la madre y me volví el estorbo? Quemé la fotografía en el patio. La vi hacerse ceniza en el cenicero de barro que tenía desde que Gerardo era vivo. Pensé en él. Pensé en qué hubiera dicho. Pensé que quizás era mejor que no estuviera aquí para ver esto. O quizás, si él hubiera estado, nada de esto habría pasado. Esa noche Tomás llegó a cenar. Normal. Como si nada. Se sirvió frijoles. Me preguntó si había llamado la señora del mercado por el asunto del local. Vio un rato la televisión y se fue a su cuarto. Yo lo observé toda la noche. Sus manos, sus ojos, la manera en que masticaba sin mirarme. Estaba mirando a mi hijo y tratando de encontrar al niño que alguna vez fue, al que lloraba cuando se caía, al que me pedía que me quedara sentada a su lado hasta que se durmiera. No lo encontré. 3 días después, Rodrigo llamó. «Necesito que vengas a verme», dijo. «Aquí, a la capital. Este fin de semana. ¿Por qué no me dices por teléfono? ¿Por qué no es algo para decir por teléfono?» Hice el viaje en autobús. 5 horas. Llegué un sábado por la mañana con una bolsa pequeña y el corazón apretado. Rodrigo me esperaba en su departamento. Tenía cara de no haber dormido bien en semanas. Su esposa, Fernanda, me saludó con un abrazo y luego se fue a otro cuarto con los niños. Como cuando los adultos tienen que hablar y los niños no deben escuchar. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Rodrigo puso una taza de café frente a mí y no la tomó él. «Mamá», empezó, «lo que te voy a decir es difícil, pero necesitas saberlo». «Dime». Metió la mano al cajón y sacó un sobre amarillo. Lo puso sobre la mesa. Tomás no está en cualquier grupo. Está con gente seria, con gente que opera en varios estados. Llevan 2 años reclutándolo. Primero lo usaron de mensajero. Ahora hace otras cosas. ¿Qué cosas? Rodrigo me miró. Directamente. Y en sus ojos vi algo que no quería ver. Cosas que no tienen vuelta atrás fácil, mamá. Tomé el sobre. Adentro había 3 hojas impresas. No supe de dónde venían. No quise preguntar. En la primera hoja había un nombre. Y debajo del nombre, el de Tomás. Lo que seguía escrito en esa hoja me hizo soltar el sobre como si quemara. Rodrigo lo recogió despacio y lo cerró. «¿Cuánto tiempo lleva esto?», pregunté. La voz no me salió bien. «Más del que crees». Me quedé callada un momento, mirando mi café sin tomarlo. «¿Y qué se supone que hago yo con esto?». Rodrigo abrió la boca. La cerró. Y antes de que pudiera responder, su teléfono vibró sobre la mesa. Lo miró. Su cara cambió. «Es Tomás», dijo. «Te está llamando a ti. A tu celular». Saqué el teléfono del bolso. Sí, era Tomás. Y había mandado un mensaje, no una llamada. 4 palabras. «¿Dónde estás, mamá?». Rodrigo me quitó el teléfono de las manos antes de que yo pudiera responder. «No le contestes todavía», dijo. «Es mi hijo, Rodrigo. Lo sé. Pero necesito saber primero cómo supo que no estás en casa». Eso me detuvo. Tenía razón. Yo no le había dicho a Tomás que me ibas a la capital. No le dije nada a nadie. Salí un sábado por la mañana con una bolsa pequeña mientras él todavía dormía. O eso creí.
¿Crees que me siguió? Pregunté. No sé. Pero el hecho de que te pregunte dónde estás, a esta hora, un sábado, significa que ya sabe que no estás en la casa. Fernanda entró a la cocina con cara de disculpa y una jarra de agua. La puso en la mesa sin decir nada y volvió a salir. Llevábamos 4 años de conocernos y nunca la había visto tan callada. ¿Ella sabe? Le pregunté a Rodrigo en voz baja. Sí. ¿Desde cuándo? Desde hace un año. Me dolió eso. No sé bien por qué. Quizás porque significaba que en esa mesa yo era la última en enterarme. La más protegida o la más ignorada. A veces esas dos cosas son lo mismo. Rodrigo, necesitas explicarme todo. Desde el principio, sin saltar partes. Él asintió. Se levantó, fue al refrigerador, sacó agua fría, se sirvió un vaso, lo tomó de pie, como buscando tiempo, como ordenando las palabras antes de decirlas. Luego se sentó y me contó. Todo había empezado 3 años atrás, poco después de que Gerardo murió. Tomás tenía 26 años entonces, sin trabajo fijo, sin carrera terminada, sin dirección clara. Gerardo siempre había sido el ancla de la familia, no un hombre perfecto, pero sí uno presente. Cuando murió, Tomás se quedó a la deriva de una manera que yo vi, pero no supe cómo atender. Lo que yo no sabía era que alguien más sí lo vio, un hombre del pueblo, un hombre que yo conocía de vista, de esos que saludan con la cabeza en la tienda, y uno les devuelve el saludo sin saber bien quién son. Se llamaba Aurelio. Tenía 40 y tantos años. Una ferretería que nadie entendía cómo sostenía con tan pocos clientes. Y una manera de hablar que, según me dijo Rodrigo, te hacía sentir que te estaba ofreciendo exactamente lo que necesitabas. Aurelio se acercó a Tomás. Le ofreció trabajo. Transporte de mercancía, dijo. Rutas cortas, buen pago, sin horario fijo. Tomás aceptó. ¿Tú cómo supiste todo esto? Le pregunté a Rodrigo. Porque Tomás me lo contó. Al principio, cuando todavía pensaba que era solo transporte. Me llamó contento, diciéndome que ya tenía chamba, que ganaba bien, que iba a estar bien. Yo le pregunté para quién trabajaba y me dijo el nombre de Aurelio. Yo no lo conocía, pero algo me dijo que investigara. ¿Y qué encontraste? Rodrigo tardó un segundo. Que Aurelio llevaba 12 años trabajando para una célula regional. No de las más grandes, pero sí de las más estables en esa zona. Silenciosa, sin mucho escándalo. De esas que duran porque no llaman la atención. El café que tenía enfrente se había enfriado. No me importó. ¿Le dijiste algo a Tomás? Sí, lo llamé. Le dije lo que había encontrado. Le dije que saliera antes de que se metiera más. Rodrigo miró la mesa. Me dijo que yo no sabía de qué hablaba. Que Aurelio era buena gente. Que el dinero era real y el trabajo era simple. Y que si a mí me preocupaba tanto, que no lo llamara más por ese tema. ¿Y tú qué hiciste? Lo que pude. Que no fue mucho. Hubo un silencio entre los dos. Por la ventana de la cocina se veía el edificio de enfrente. Una ventana con ropa tendida. Un niño asomado. Cosas normales de un sábado normal en una ciudad que no era la mía. ¿Qué dice el papel que me diste? Pregunté. El que está en el sobre. ¿Qué dice exactamente? Rodrigo abrió el sobre de nuevo. Sacó las hojas. Me las pasó. Esta vez no las solté. Era un documento que no entendí del todo. Tenía nombres, fechas, números de placa. Había partes marcadas con plumón amarillo. El nombre de Tomás aparecía 3 veces. La primera, como acompañante en un operativo de traslado. La segunda, como contacto directo de Aurelio, en una transacción que no se especificaba bien, pero que tenía una cantidad con muchos ceros. La tercera vez, el nombre de Tomás aparecía solo, sin Aurelio, con una fecha de hacía 4 meses. Y al lado, 2 palabras que no quiero repetir, pero que me dijeron exactamente qué tipo de otras cosas hacía mi hijo ahora. Doblé las hojas y las puse sobre la mesa. No lloré. Quería llorar, pero no me salió. ¿De dónde sacaste esto? Pregunté. No puedo decirte eso todavía. Rodrigo. Mamá, en serio. ¿Todavía no? Lo miré.
Él me sostuvo la mirada, y en ese momento supe que había algo más, que Rodrigo no me estaba contando todo, no por maldad, sino porque tenía miedo, un miedo específico, concreto, más del tipo que te hace medir cada palabra. ¿Estás en peligro?, le pregunté directo. Él no respondió de inmediato. Eso era una respuesta. Rodrigo, ¿estás en peligro? Hay gente que sabe que yo sé cosas, y hay gente que preferiría que yo no supiera nada. Pero por ahora estoy bien. Fernanda y los niños están bien. Hizo una pausa. Por eso necesito que seas cuidadosa, mamá. No solo con Tomás, con todo. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Tomás. Mamá, contéstame. Estoy preocupado. Y debajo, 3 segundos después, otro mensaje. ¿Estás con Rodrigo? Rodrigo y yo nos miramos al mismo tiempo. No le contesté esa tarde. Rodrigo pensó que era mejor esperar. Que si Tomás sospechaba algo, una respuesta apresurada, podía delatarnos. Que era mejor dejar pasar unas horas y luego contestar con algo simple, y algo que no levantara sospechas. Me quedé en el departamento hasta el domingo por la tarde. Esas horas fueron extrañas. Fernanda preparó comida. Los niños jugaron. Había una normalidad forzada en todo que me pesaba en el pecho como una piedra. Mi nuera me habló de cosas sin importancia. Una vecina, una película, el colegio del mayor. Yo respondía, pero no escuchaba del todo. Solo pensaba en Tomás, en el niño que fue. Tenía 9 años cuando se cayó de la bicicleta y se partió el labio. Lloró tanto que yo lloré también. Le puse hielo, le canté algo estúpido para que dejara de llorar. Y al final terminamos riéndonos los dos, sin saber bien por qué. ¿En qué momento ese niño se volvió un desconocido? ¿O siempre fue un desconocido y yo nunca quise verlo? Esa pregunta me persiguió todo el fin de semana. El domingo a mediodía le contesté a Tomás. Le dije que había ido a ver a una amiga que él no conocía, de una época anterior a que él naciera. Que se me había muerto el teléfono y por eso no había visto sus mensajes. Que estaba bien. Que llegaba esa noche. Tardó 40 minutos en responder. Ok, aquí te espero. Traje tamales. Nada en ese mensaje debería haberme dado escalofrío. Pero me lo dio. Antes de subirme al autobús de regreso, Rodrigo me acompañó a la terminal. Caminamos despacio por la banqueta. Hacía calor, pero él llevaba una chamarra, con las manos metidas en las bolsas. Mamá, necesito pedirte algo, dijo. Dime. Cuando llegues a la casa, actúa normal. No cambies nada. No le busques cosas en su cuarto. No le preguntes cosas raras. Solo sé su mamá, como siempre. ¿Y hasta cuándo hago eso? Él no respondió de inmediato. Estoy trabajando en algo, dijo al final. Hay personas que me están ayudando. Gente que puede hacer las cosas de manera correcta, sin que nadie salga lastimado de más. Pero necesito tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé. Semanas. Quizás un poco más. Nos detuvimos frente a la entrada de la terminal. El ruido de los autobuses, el olor a diésel, la gente cargando maletas. La vida normal de una ciudad normal. ¿Y si en ese tiempo algo le pasa a Tomás? Pregunté. Rodrigo me miró. O algo me pasa a mí, ¿verdad? Eso también lo estás pensando. Sí, admitió. Eso también lo estoy pensando. Me abrazó antes de que yo me subiera. Fuerte, como no nos abrazábamos desde que Gerardo murió. Sentí su espalda tensa bajo mis manos. Cuídate, le dije. Tú también, mamá. El autobús salió puntual. Me senté junto a la ventana y vi cómo la ciudad se iba quedando atrás. Los edificios, los anuncios, el tráfico, todo encogiéndose hasta desaparecer. 5 horas de regreso. 5 horas para pensar. Para ese momento ya no lloraba. Ya no sentía ese peso sordo en el pecho que había cargado todo el fin de semana. Sentía otra cosa. Algo más frío. Más quieto. Sentía que tenía que hacer algo. No sabía todavía qué. Pero sabía que no podía quedarme esperando a que Rodrigo resolviera todo. No podía seguir siendo la última en saber. La que protegen. La que doblan como sábana y guardan en el cajón. Tenía 58 años.
Había enterrado a mi esposo. Había criado a 2 hijos sola durante años antes de que Gerardo muriera. Porque él viajaba, porque el negocio lo absorbía, porque así eran las cosas. Yo sabía sobrevivir. Lo que no sabía todavía era si sabía pelear. Llegué al pueblo pasadas las 10 de la noche. La casa estaba iluminada. La camioneta de Tomás estaba estacionada afuera. Entré. Tomás estaba en la sala viendo televisión. En la mesa de la cocina había una vaporera con tamales tapada con una servilleta de tela. Los había comprado en el mercado, los que hacía una señora que tenía su puesto los domingos. «Ya llegaste», dijo sin quitar los ojos de la pantalla. «Ya llegué», respondí. Me senté en el sillón de enfrente. Me quité los zapatos. Me quedé un momento mirando la pantalla sin ver lo que pasaba. «¿Cómo estuvo?», preguntó. «Bien, la señora está grande ya». «Pero bien, ¿cómo se llama?». Tuve un segundo de pánico. Solo un segundo. «Consuelo», dije. El primer nombre que me vino. Tomás asintió y no preguntó más. Comimos tamales en silencio. Los dos frente a la televisión. Como cualquier noche. Como si nada hubiera cambiado. Pero yo lo miraba de reojo y me preguntaba cuántas mentiras cabían en una mesa de cocina antes de que se rompiera. Esa noche, cuando Tomás se fue a su cuarto, lavé los platos despacio. Sequé cada uno con cuidado. Los acomodé en su lugar. Luego apagué la luz de la cocina y me quedé parada en la oscuridad un momento. En el pasillo, bajo la puerta cerrada del cuarto de Tomás, se veía la línea de luz de su lámpara. Y se escuchaba, apenas, el murmullo de una voz. Estaba hablando por teléfono. Me acerqué sin hacer ruido. No para escuchar palabras. Solo para confirmar lo que ya sabía. No entendí nada de lo que dijo. Habló bajo, rápido, con pausas largas. Pero al final, antes de colgar, escuché una frase clara. 3 palabras. Ya está confirmado. Volví a mi cuarto. Me metí a la cama con la ropa puesta. Y me quedé mirando el techo con los ojos abiertos, preguntándome qué era lo que estaba confirmado. Y si yo tenía algo que ver con eso. La semana siguiente fue la más larga de mi vida. No porque pasara algo, sino porque no pasó nada. Y eso era peor. Tomás se levantaba, desayunaba, salía. A veces regresaba a comer, a veces no. Llegaba por la noche con olor a camino, a polvo, a algo que yo no sabía nombrar, pero que sentía en el aire cada vez que abría la puerta. Me preguntaba cómo estaba. Me decía que le había ido bien. Se servía lo que encontraba en la estufa y se iba a su cuarto. Yo actuaba normal, como me había pedido Rodrigo. Pero por dentro, algo se había roto. O quizás no se había roto. Quizás se había afilado. Empecé a observar cosas que antes no veía. Y o que veía y decidía no registrar. El teléfono que nunca dejaba sobre la mesa. Siempre en la bolsa, siempre boca abajo. Siempre en silencio, pero con la pantalla que a veces se iluminaba sola con mensajes que él leía de reojo. Y no respondía frente a mí. Las salidas sin aviso, a cualquier hora. A veces a las 11 de la noche, a veces antes del amanecer. Los zapatos llenos de tierra roja que dejaba en el pasillo y que yo lavaba sin preguntar de dónde venían. El dinero en efectivo que aparecía doblado en el cajón de la cocina, mezclado con las pinzas para tender ropa y los recibos viejos, como si no tuviera importancia. Como si pusiera billetes ahí igual que yo ponía las llaves de repuesto. Una noche conté los billetes mientras él dormía. 4.500 pesos, sin explicación, sin sobre, sin nota. Los volví a doblar y los puse exactamente donde estaban. Rodrigo llamaba cada 2 o 3 días. Llamadas cortas. Me preguntaba si todo estaba tranquilo, si Tomás había dicho algo raro, si había visto caras nuevas en la casa o cerca de la casa. Yo le decía que no, que todo igual. Una noche le pregunté cómo iba lo que estaba haciendo. «Despacio», me dijo. «Pero avanzando. ¿Puedes decirme con quién estás trabajando?» Pausa. «Todavía no, mamá. Confía en mí». Colgó antes de que yo pudiera decirle que la confianza también se gasta.
Fue un jueves cuando las cosas cambiaron. Yo estaba en el mercado, comprando jitomates, cosas simples, cosas de una vida que seguía girando aunque por dentro yo sintiera que estaba detenida. La señora del puesto me estaba dando el cambio cuando vi, al otro lado del pasillo, a Aurelio. Era la primera vez que lo veía desde que Rodrigo me había dicho su nombre. Antes era solo un hombre de vista. Ahora era otra cosa. Estaba hablando con un muchacho joven que yo no reconocí. Le ponía la mano en el hombro. Reía. Esa risa tranquila, pausada, de alguien que nunca tiene prisa porque sabe que el tiempo trabaja para él. Lo observé sin que me viera. Era un hombre ordinario, de estatura mediana, ropa sin marca, pelo entrecano peinado hacia atrás. Si lo veías en la calle no pensabas nada. Eso era exactamente lo que lo hacía peligroso. Me fui antes de que voltara. Pero en el camino a casa, algo me quedó dando vueltas. El muchacho con el que hablaba Aurelio, ese muchacho joven que yo no reconocí, pero cuya cara me resultó vagamente familiar. Tardé 3 cuadras en ubicarla. Era el hijo de la señora Hortensia, el que había terminado la prepa hacía 2 años. El que su mamá decía que andaba buscando trabajo. Tenía 19 años. Esa noche no pude quedarme quieta. Me puse a limpiar la cocina aunque no estaba sucia. Tallé la estufa, ordené el refrigerador, moví cosas del lugar solo para tener las manos ocupadas. Tomás llegó a las 9. Me encontró parada frente al fregadero con los guantes de hule puestos. ¿Qué limpias?, preguntó. La estufa. Se asomó. Si está limpia ya, siempre se puede limpiar más. Se sirvió agua, se recargó en el marco de la puerta de la cocina y me miró un momento. Esa mirada suya que yo nunca supe bien cómo leer. No era afecto, no era sospecha, era algo intermedio, como alguien que te mide sin que te des cuenta. ¿Estás bien, mamá? Sí, cansada. Te noto rara estos días. Me quité los guantes despacio, lo miré. Son los años, Tomás. Una se pone rara. Él se rió un poco. Se terminó el agua y se fue a bañar. Yo me quedé con los guantes de hule en la mano, pensando que había estado a punto de preguntarle por el hijo de la señora Hortensia. A punto de cometer el error más grande que podía cometer. Rodrigo tenía razón. Tenía que ser más cuidadosa. Pero también empezaba a preguntarme si ser cuidadosa era suficiente. Si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete. Lo que viene ahora es lo que lo cambia todo. El viernes siguiente encontré el segundo objeto. No lo estaba buscando. O quizás sí, sin admitírmelo. Tomás había dejado su chamarra colgada en la silla del comedor. Una chamarra oscura, de las que usaba para salir de noche. Yo la tomé para colgarla en su cuarto. Y al hacerlo, algo pesado golpeó mi cadera desde adentro del bolsillo. Me detuve. La puse sobre la mesa. Me quedé mirándola. Metí la mano despacio. Era un teléfono, pero no el teléfono que yo le conocía. Era uno más viejo, más sencillo. Un teléfono de esos básicos que ya casi nadie usa, con tapa, del tipo que no tiene aplicaciones ni internet, solo llamadas y mensajes. Lo abrí. Tenía una sola conversación guardada, sin nombre, solo un número. Los mensajes eran cortos, en clave, supuse, porque muchas palabras no tenían sentido solo de leerlas. Pero había fechas, había lugares, había una palabra que se repetía varias veces en distintos mensajes. Una palabra que era el nombre de un rancho. No era un rancho que yo conociera, pero era un nombre, un lugar concreto. Tomé mi propio teléfono y escribí el nombre en una nota. Lo guardé. Luego puse el teléfono de vuelta, exactamente como estaba, en el mismo bolsillo, y con la misma orientación, el mismo peso contra la tela. Colgué la chamarra en el cuarto de Tomás. Salí cerrando la puerta despacio. Tenía el corazón en la garganta, pero las manos firmes. Le mandé el nombre del rancho a Rodrigo esa misma noche por mensaje. Sin explicación. Solo el nombre. Respondió 4 horas después. Una sola línea. ¿De dónde sacaste eso? Le conté lo del teléfono.
lo que había visto. Le dije que lo había anotado y devuelto, sin que Tomás se enterara. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Ese rancho es importante, muy importante. Mamá, necesito que no hagas nada más. Nada. ¿Me entiendes? Le respondí que sí, pero no era verdad del todo. Esa semana fui a ver a la señora Hortensia. Nos conocíamos de años, de llevar a los hijos al mismo colegio, de coincidir en la misa de los domingos. No de ese tipo de amistad, que no es amistad profunda pero sí real. La que se forma con el tiempo sin que te des cuenta. La encontré en su casa. Me invitó a pasar. Me hizo café. Hablamos de cosas sin importancia durante un rato. Su hermana que estaba enferma. El calor que no cedía. El precio del gas. Luego, con cuidado, le pregunté por su hijo. Se le iluminó la cara. ¡Ay, ya encontró algo! ¡Gracias a Dios! Andaba muy desesperado el muchacho, ya sabes cómo es. Pero ya está trabajando. ¿En qué? En transporte. Me dijo. Que lleva mercancía de un lado a otro. No sé bien, pero llega contento y trae dinerito. Se rió un poco. Uno no pregunta mucho cuando ve que el hijo está bien, ¿verdad? Me quedé callada un segundo. ¿Sabes para quién trabaja? No, la verdad no. Me dijo el nombre de alguien, pero no lo anoté. Frunció el ceño. ¿Por qué me preguntas eso? Sonreí. Por nada. Curiosidad. Me alegra que esté bien. Me fui con el café a medias y algo pesado instalado en el estómago. La señora Hortensia no tenía idea. Igual que yo no había tenido idea. Igual que ninguna de nosotras teníamos idea, hasta que era demasiado tarde. Pensé en cuántas madres en este pueblo estaban tomando café con sus vecinas, sin saber lo que sabían sus hijos. Sin saber lo que hacían de noche. Sin saber a quién obedecían. Pensé en cuántas de nosotras éramos el escudo sin saberlo, la coartada sin saberlo, la cara respetable detrás de la cual alguien más construía algo que nosotras nunca hubiéramos aprobado. Caminé a casa despacio. El sol pegaba fuerte. Esa noche Tomás llegó tarde, pasada la medianoche. No lo esperaba despierta, o eso pensaría él, porque yo tenía la luz apagada. Pero yo estaba despierta. Lo escuché entrar. Escuché sus pasos en el pasillo, el ruido del baño, el grifo, después silencio, y luego algo que no esperaba. Un llanto, bajito, contenido, del tipo que sale cuando uno cree que nadie escucha. Me quedé inmóvil. Mi hijo lloraba en su cuarto a la 1 de la mañana, y yo estaba tirada en mi cama, sin saber qué hacer con eso. Una parte de mí quería levantarme, tocar la puerta, decirle que aquí estaba. Que fuera lo que fuera, aquí estaba yo. Pero otra parte, la parte que había encontrado la fotografía y el teléfono y el nombre del rancho, sabía que eso no era tan simple, que el llanto de mi hijo podía ser muchas cosas. Arrepentimiento, miedo, algo que había hecho, algo que le habían hecho hacer. Me quedé quieta. El llanto paró solo. Después hubo silencio. Y el silencio fue más difícil de aguantar que el llanto. El lunes de la semana siguiente, Rodrigo me llamó a una hora inusual. Las 10 de la mañana. Tomás ya había salido. Mamá, escúchame. Necesito que hagas algo. Dime, hay un hombre que va a ir a verte. Esta tarde. A tu casa. Se llama Salvador. Te vas a decir que viene de parte mía. Es de confianza. ¿Qué tipo de hombre? El tipo correcto. El que puede ayudar a que esto termine bien. Pausa. Pero necesito que lo recibas sola. Y que no le digas a Tomás que vino nadie. Rodrigo, ¿qué está pasando? Está pasando que ya no podemos esperar más. El nombre que me mandaste del rancho aceleró las cosas. Hay movimiento. Y si no actuamos pronto, la ventana se cierra. ¿Qué ventana? La de que Tomás salga de esto con algo de su vida intacta. Me senté. Esa frase la guardé adentro y no la solté. Con algo de su vida intacta. ¿Y si no quiere salir? Pregunté. Rodrigo tardó en responder. Eso también lo tenemos que contemplar, mamá. No supe qué decir a eso. Salvador llega a las 4, dijo Rodrigo. Recíbelo, escúchalo. Y por favor, nada de esto a Tomás. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano mirando la cocina vacía. La estufa limpia. La mesa de siempre.
La vaporera donde había calentado tamales hacía unos días con mi hijo que lloraba de noche, sin que yo supiera por qué. 4 de la tarde. Tenía 6 horas. Salvador llegó a las 4:05. Era un hombre de unos 45 años. Delgado, moreno, con lentes de armazón oscuro y ropa de trabajo común. Traía una carpeta bajo el brazo. Llegó en un coche sin nada particular. Se estacionó en la calle como cualquier vecino. Tocó la puerta 3 veces. Pausado. Lo hice pasar. Le ofrecí café. Lo aceptó, pero no lo tomó. Se sentó a la mesa de la cocina con la carpeta frente a él y me miró directo, sin rodeos, de esa manera que tiene la gente que no tiene tiempo que perder. Señora, voy a ser honesto con usted porque Rodrigo me dijo que usted prefiere eso. Prefiero eso. Bien. Abrió la carpeta. Había documentos, pero no me los mostró todavía. Trabajo con una unidad que lleva 18 meses investigando la célula a la que pertenece su hijo. No voy a decirle más de lo necesario sobre quiénes somos ni cómo operamos. Lo que sí le puedo decir es que estamos en una etapa donde necesitamos tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Su hijo tiene información. Información que nosotros necesitamos. Y hay una posibilidad real, de que si él coopera, las consecuencias para él sean distintas a las que le esperan si no coopera. ¿Distintas cómo? Distintas en el sentido de que podría tener una vida después de esto. Me miró sin parpadear. Sin cooperación, lo que se viene para él es muy difícil de revertir. Con cooperación, hay opciones. Puse las manos sobre la mesa. ¿Y qué necesitan de mí? Salvador abrió la carpeta y me mostró una hoja. No era un documento legal. Era algo más simple. Una lista de preguntas. Cosas cotidianas. Horarios, contactos, nombres que Tomás hubiera mencionado. Lugares que frecuentara. Cosas que solo una madre podría saber. Lo leí despacio. Si yo les doy esto, dije, ¿qué garantía tengo de que mi hijo no termina en un lugar del que no sale? Ninguna garantía absoluta. Eso no existe. Fue directo. Pero tienen más posibilidades con esto que sin esto. ¿Y si Tomás se entera de que yo hablé con usted? Salvador recogió la hoja y la devolvió a la carpeta. Esa es la parte que usted tiene que decidir si está dispuesta a asumir. Me quedé callada. Afuera, en la calle, pasó un perro ladrando a algo. Un coche arrancó. La vida normal de un pueblo normal que no sabía lo que se discutía en esta cocina. Déjeme pensarlo, dije. Tiene hasta el jueves, respondió Salvador y cerró la carpeta. Después del jueves, las cosas se mueven con o sin usted. Se levantó. Tomó la taza de café sin haberla tocado y la puso en el fregadero. Un gesto pequeño, casi doméstico, que me pareció extrañamente humano viniendo de él. Se fue sin mirar atrás. Yo cerré la puerta y me apoyé contra ella. Miércoles, jueves, 2 días, para decidir si iba a ser la madre que protege a su hijo o la madre que lo entrega. O si acaso esas 2 cosas eran la misma. Fui al cuarto de Tomás. Abrí la puerta sin tocar. Olía a él, a su loción, a su ropa, a esa presencia suya que llenaba los espacios aunque no estuviera. Sobre la cómoda había una foto enmarcada. Nosotros 3. Gerardo, Tomás y yo. Tomás tendría 12 años. Estábamos en la feria del pueblo. Los 3 riendo, los 3 con algodón de azúcar en la mano. La tomé. La miré mucho tiempo. Y luego la puse de regreso en su lugar, exactamente como estaba. Salí del cuarto. Cerré la puerta. Y escuché, desde adentro de la casa, el sonido del motor de la camioneta de Tomás entrando al patio. Había llegado 2 horas antes de lo normal. Entré a la cocina antes de que él abriera la puerta. Me puse frente a la estufa. Tomé una olla. La puse sobre el fuego aunque no tenía nada que cocinar todavía. Solo necesitaba estar haciendo algo cuando entrara. Necesitaba que mis manos no estuvieran quietas. La puerta se abrió. Tomás entró con cara de cansancio. No el cansancio del trabajo honesto, ese que llega limpio y te pesa bien en los huesos. Era otro cansancio. Tenso, como de alguien que lleva horas con los hombros subidos sin darse cuenta. ¿Llegaste temprano?, dije sin voltear. Sí. Se canceló algo.
¿Quieres comer? Ahorita no. Se sentó a la mesa. Escuché la silla arrastrarse. ¿Vino alguien hoy? El corazón me dio un golpe seco. No lo mostré. La vecina de enfrente. A preguntar si tenía azúcar. ¿Quién más? Volteé despacio. Lo miré. Nadie más, Tomás. ¿Por qué? Me sostuvo la mirada 2 segundos. 3. Por nada. Vi un coche estacionado que no reconocí. En esta calle se estaciona mucha gente. Puse la olla en el fregadero y la enjuagué sin necesidad. ¿Seguro no quieres comer? Se levantó. Seguro. Se fue a su cuarto. Yo me quedé con las manos bajo el chorro de agua fría y conté despacio hasta 10. Había visto el coche. Eso significaba que prestaba atención a cosas que yo no esperaba. Eso significaba que yo tenía que ser más cuidadosa de lo que había sido hasta ahora. Y eso significaba que el tiempo se estaba acabando más rápido de lo que Salvador me había dicho. Cerré la llave. Me sequé las manos. Y tomé la decisión que llevaba días aplazando. Esa noche, cuando Tomás se durmió, me senté en la mesa de la cocina con mi teléfono y escribí. No le escribí a Rodrigo. Le escribí directamente a Salvador, al número que había dejado en un papel pequeño doblado dentro de mi bolsillo. Escribí 3 líneas. Le dije que estaba de acuerdo. Le dije que tenía información. Y le dije que necesitaba una garantía. No absoluta, porque él mismo me había dicho que eso no existía. Pero sí una garantía de que si Tomás cooperaba, habría alguien que abogara por él. Que no se le abandonara quietas a su suerte en cuanto dejara de ser útil. Mandé el mensaje. Me quedé mirando la pantalla. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Mañana. Misma hora. Pero no en su casa. Me indicó un lugar. Una farmacia a 6 cuadras. La parte de atrás donde estaban los consultorios médicos que casi nadie usaba. Guardé el teléfono. Apagué la luz de la cocina. Y me fui a la cama sabiendo que había cruzado una línea que no tenía regreso. Al día siguiente actué como cualquier martes. Me levanté temprano. Hice café. Calenté tortillas. Cuando Tomás salió al mediodía, yo ya tenía preparada la excusa. Iba al médico. Revisión de rutina. Nada urgente. Lo había dicho antes alguna vez, así que no sonaría extraño. Llegué a la farmacia a las 3:30. Entré despacio. Compré unas pastillas para el dolor de cabeza que no necesitaba. Y luego caminé hacia los pasillos del fondo. Salvador ya estaba ahí. Esta vez no traía carpeta. Solo un teléfono sobre la mesa del consultorio vacío y una grabadora pequeña, de las que caben en el puño. «Siéntese», dijo. Me senté. «¿Antes de empezar?», dije. «Necesito que me diga algo. Dígame. ¿Rodrigo está en peligro real? No me diga que está bien porque me lo dijo él. Dígamelo usted». Salvador me miró. Esa mirada directa de siempre. «Rodrigo está en una posición delicada. No en peligro inmediato, pero delicada». Hizo una pausa. «Por eso también es importante que esto se mueva rápido. ¿Él sabe lo que yo estoy haciendo ahora?». «Sí». «¿Y está de acuerdo?». Fue idea suya. Eso me golpeó diferente. Rodrigo había armado todo esto. Había esperado a que yo estuviera lista. Había mandado a Salvador no para presionarme, sino para darme la opción. Para dejarme decidir. Por primera vez en semanas sentí algo parecido al orgullo de tener ese hijo. «Bien», dije. «¿Qué necesita saber?». Hablamos casi 2 horas. Salvador tenía una lista de preguntas, pero no las siguió en orden. Iba y venía. Preguntaba algo. Dejaba que yo hablara. Volvía a algo anterior. Era metódico sin parecer frío. Sabía escuchar de una manera que hacía que uno quisiera seguir hablando. Le conté sobre Aurelio. Lo que había visto en el mercado. La manera en que se acercaba a los jóvenes. Le di el nombre del rancho que había encontrado en el teléfono de Tomás. Le conté los horarios, las salidas de madrugada, los días que llegaba con tierra roja en los zapatos, que eran casi siempre los martes y los jueves. Le hablé del dinero en el cajón, de los teléfonos, de la chamarra. Le conté sobre el llanto de medianoche. Ese detalle lo anotó con más cuidado que los otros. «¿Cuándo fue eso?», preguntó. «Hace como 10 días.
¿Había pasado algo especial ese día que usted sepa? Pensé, no sé qué pasa en sus días, Salvador. Eso es exactamente el problema. Él asintió despacio. Lo que me acaba de describir es importante, dijo. Cuando alguien en esa posición llora así, generalmente es porque ya vio algo que no quería ver. O hizo algo que no quería hacer. Me miró. Eso puede ser una apertura. ¿Una apertura para qué? Para que él mismo quiera salir. Sin que nadie lo obligue. Guardé silencio un momento. ¿Creen que es posible eso? ¿Que él quiera salir? No lo sé. Pero usted sí podría saberlo mejor que yo. Eso me lo llevé a casa. Los días siguientes los pasé observando a Tomás con otros ojos. No los ojos de la madre que busca culpa. Ni los ojos del miedo. Sino los ojos de alguien que trata de leer lo que hay debajo de la superficie. Lo que se mueve sin hacer ruido. Y fui encontrando cosas que a veces, cuando comíamos juntos, se quedaba mirando su plato sin comer, como ausente, como si estuviera en otro lugar y su cuerpo nada más hubiera quedado sentado frente a la mesa. Que había dejado de ver la televisión por las noches. Antes siempre tenía algo puesto, aunque fuera de fondo. Ahora su cuarto estaba en silencio, que una mañana lo encontré de pie en el patio trasero, con el café en la mano, mirando la barda. No haciendo nada, solo mirando la barda como si tuviera algo escrito. Lo observé desde la ventana de la cocina sin que me viera. Estuvo así 10 minutos. Luego entró, dejó el café sin terminar y salió por la puerta principal sin decir a dónde iba. El miércoles por la noche me habló, no de las cosas importantes. Me habló de una manera que al principio no entendí que era importante. Estábamos en la cocina, yo lavando, él sentado. Había llegado temprano otra vez. Sin explicación, igual que el lunes. «Mamá», dijo, «dime, ¿tú crees que papá habría sido diferente si las cosas hubieran sido distintas? Si no hubiera tenido que trabajar tanto, si no hubiera estado siempre de viaje». Apagué la llave del agua. Me sequé las manos despacio. Me volteé. «¿A qué te refieres con diferente?» «No sé». Miraba la mesa. Más presente. Más... él. Tu papá era él aunque estuviera lejos, Tomás. Pero no lo sentíamos. Me senté frente a él. «No», admití. «No siempre lo sentíamos». Silencio. «¿Por qué preguntas eso ahora?» Se encogió de hombros. Ese gesto suyo de siempre. El mismo de cuando tenía 15 años y no quería decir lo que pensaba. «Por nada. Me acordé de él hoy». «¿Qué te lo recordó?» No respondió de inmediato. «Vi a un señor en la calle. Mayor. Con su hijo chico. Le estaba enseñando yo a Kier a andar en bicicleta». Hizo una pausa. «Me acordé de cuando papá me enseñó a mí». Lo miré. Mi hijo tenía 30 años y en este momento parecía de 12. «Tomás», dije con cuidado, midiendo cada palabra. «¿Estás bien?» Me miró. Y por un momento, solo un momento, vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. No sé cómo describirlo bien. Era como ver a él que estás a alguien que está dentro de algo muy oscuro y de repente recuerda que existió la luz, no que pueda alcanzarla, y solo que existió. «Sí», dijo. «Estoy bien». Se levantó. Me puso la mano en el hombro un segundo. Ese gesto que los hijos hacen cuando no saben cómo decir lo que quieren decir. Y se fue a su cuarto. Yo me quedé sentada, con las manos sobre la mesa, pensando que quizás Salvador tenía razón, que quizás había una apertura, que quizás yo era la única que podía entrar por ella. Le mandé un mensaje a Rodrigo esa misma noche. Le conté la conversación, las preguntas de Tomás, lo que vi en sus ojos. Rodrigo respondió rápido. «¿Crees que está buscando una salida?» Le respondí que no lo sabía con certeza, que era solo una sensación. «Las sensaciones tuyas casi siempre son ciertas, mamá». Eso me hizo algo por dentro que no supe bien si era fuerza o tristeza. Las dos cosas. Probablemente. A veces son lo mismo. «¿Qué hago?», le pregunté. La respuesta tardó más que las otras. «Habla con él». «Pero no todavía. Espera a que él vuelva a abrir la puerta. No la empujes tú». Guardé el teléfono. Apagué la luz. Y esa noche dormí un poco mejor que las anteriores. No bien, pero mejor.
El jueves llegó con calor y con una noticia. La señora Hortensia me llamó a las 9 de la mañana, llorando. Su hijo no había llegado a dormir. No contestaba el teléfono. No sabían dónde estaba. Le dije que seguro aparecía. Que a veces los jóvenes se quedan en casa de amigos y se les olvida avisar. Le dije las cosas que se dicen cuando no se puede decir la verdad. Colgué y me senté en la silla más cercana. El hijo de la señora Hortensia tenía 19 años. Aurelio le había puesto el brazo en el hombro hacía 2 semanas y ahora no aparecía. Cerré los ojos. Pensé en cuántas madres en este pueblo habían recibido una llamada así. ¿Cuántas habían esperado junto al teléfono? ¿Cuántas habían esperado para siempre? Me pregunté si yo iba a ser una de ellas. Me pregunté si la señora Hortensia lo iba a ser. Abrí los ojos. Tomé mi teléfono y le mandé un mensaje a Salvador. «Necesito verlo hoy. Tengo algo urgente». Respondió en 10 minutos. Misma farmacia. 6 de la tarde. A las 5:30, cuando me estaba preparando para salir, Tomás llegó. No era su hora. Era demasiado temprano otra vez. Entró diferente, no con el cansancio tenso de otras veces. Entró con algo que tardé unos segundos en identificar, porque no lo había visto en mucho tiempo. Entró con miedo. Lo vi en la manera en que cerró la puerta, despacio, con cuidado, asegurándose de que quedara bien cerrada. Lo vi en cómo miró por la ventana antes de sentarse. Lo vi en sus manos, que no encontraban dónde quedarse. «Tomás, ¿qué pasó?» «Nada». Pero su voz era distinta. «¿A dónde vas?» «A la farmacia. Me falta una medicina». Me miró. «¿Puedes ir mañana?» Me detuve. «¿Por qué?» «Porque prefiero que estés aquí ahorita». Nunca me había dicho eso. En 30 años Tomás nunca me había dicho que prefería que yo estuviera aquí. Me quité el bolso del hombro. Me senté. «Está bien», dije. Me quedó. Él se sentó frente a mí. Se pasó las manos por la cara. Exhaló despacio. Y luego dijo algo que yo no esperaba. «Mamá, necesito contarte algo». El aire de la cocina cambió. «Dime», dije con la voz más tranquila que pude. Abrió la boca. Y en ese momento, su teléfono, el teléfono que siempre tenía boca abajo, vibró sobre la mesa con tanta fuerza que los dos lo miramos al mismo tiempo. Era un número sin nombre. Tomás lo miró. Su cara cambió completamente. Tomó el teléfono y se levantó. «Espérame», me dijo. «Ahorita vuelvo». Salió al patio. Yo me quedé en la cocina escuchando el murmullo de su voz a través de la ventana entreabierta. No escuché las palabras, pero escuché el tono, y ese tono me dijo que lo que fuera que iba a contarme, lo que fuera que había abierto en él esa tarde, acababa de ser interrumpido por alguien que tenía más poder sobre mi hijo que yo. Regresó 3 minutos después. Se paró en el umbral de la cocina. Me miró y dijo: «Mañana te cuento. Hoy tengo que salir». Tomó las llaves de la camioneta. Y antes de que yo pudiera decir una sola palabra, ya había cerrado la puerta. Escuché el motor arrancar. Escuché la camioneta alejarse. Y me quedé sentada en esa cocina vacía, con el silencio más pesado que había sentido en mi vida, pensando que mi hijo había estado a punto de decirme algo. A punto. Y que alguien, al otro lado de ese teléfono, lo había detenido justo a tiempo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala con la lámpara encendida y el teléfono en la mano, esperando, sin saber bien qué esperaba. Si un mensaje de Tomás, una llamada de Rodrigo, o el sonido de la camioneta regresando al patio. No llegó nada. A las 2 de la mañana me hice un té que no tomé. A las 3 apagué la lámpara y me quedé en la oscuridad. A las 4:30 escuché el motor. Me levanté antes de que abriera la puerta. Llegué al pasillo justo cuando él entraba. Se detuvo al verme parada ahí. Los dos nos miramos en la penumbra del corredor. Y él con la chamarra puesta, y yo con la bata de siempre. Los dos sin decir nada por un momento que se sintió muy largo. «¿Me esperabas despierta?», preguntó. No podía dormir. Asintió. Pasó junto a mí. Olía a polvo, a noche, a gasolina. «Tomás». Se detuvo, pero no se volteó. «¿Estás bien?», tardó. «Sí, mamá».
Se fue a su cuarto. Yo me quedé parada en el pasillo escuchando el clic de su puerta cerrándose. Y supe, con esa certeza que no se explica pero tampoco se discute, que lo que fuera que ibas a contarme ayer, esta noche había quedado más enterrado que antes. Le mandé mensaje a Salvador temprano. Le dije que no había podido ir el día anterior. Le conté en pocas palabras lo que había pasado. La conversación interrumpida, la llamada, la salida de noche. Su respuesta fue más larga que de costumbre. Y me dijo que lo que yo había descrito era una señal importante. Que cuando alguien en esa situación empieza a querer hablar y de repente es llamado y sale, generalmente significa que hubo algún movimiento interno en el grupo, una prueba, una misión de última hora, algo diseñado para mantenerlos comprometidos, para recordarles a quién pertenecen. Luego me dijo algo que se me quedó grabado. El momento en que él quiso hablar con usted fue real. No lo pierda, pero tampoco lo fuerce. La próxima vez que abra esa puerta, tiene que estar usted lista para entrar sin que él sienta que lo está empujando hacia ningún lado. Solo escuche, no resuelva. Solo escuche. Guardé el teléfono. Solo escucha. Eso sonaba simple. No lo era. Esa semana me puse a hacer algo que no había hecho en años. Me puse a recordar. No de manera nostálgica. No con ese dolor dulce que a veces da recordar cuando uno extraña, sino con frialdad, con el mismo orden con que uno revisa una casa que lleva tiempo cerrada, cuarto por cuarto, buscando entender qué pasó adentro mientras la puerta estuvo cerrada. Recordé a Tomás a los 14 años, el año en que empezó a callarse. Antes era un niño que hablaba demasiado, que preguntaba todo, que tenía opinión sobre cada cosa. Y luego un día se apagó. No de golpe, gradualmente, como una radio que va perdiendo señal sin que nadie la toque. Yo lo atribuí a la adolescencia. Gerardo lo atribuyó a la adolescencia. Todos lo atribuimos a la adolescencia porque era la explicación más cómoda. Pero hubo algo específico. Un evento. Una tarde de un miércoles, cuando Tomás llegó de la escuela con la camisa rota y no quiso decir qué había pasado. Gerardo no estaba. Yo le pregunté 3 veces y las 3 veces me dijo que nada, que se había caído. Le curé un raspón en el codo. Le calenté algo de comer. No insistí más. Nunca supe qué pasó ese día. Y nunca volví a preguntar. Pensé en eso muchos años después, sentada en mi cocina. Y me pregunté si ese miércoles había sido el principio. Si en ese momento Tomás había esperado que yo insistiera, que yo me sentara frente a él y le dijera: «No, a mí no me vengas con que te caíste. Dime qué pasó de verdad». Y yo no lo hice. Eso no significaba que yo tenía la culpa de lo que Tomás era ahora. Eso lo sabía. La vida de un hijo no es responsabilidad absoluta de la madre, por más que el mundo quiera convencerte de lo contrario. Pero sí significaba que había momentos en que la puerta estuvo abierta y yo no entré. Esta vez no iba a cometer ese error. El sábado por la mañana Tomás desayunó conmigo. Cosa rara. Casi nunca desayunaba conmigo los fines de semana. Bajaba tarde, se servía algo rápido, salía. Pero ese sábado se sentó a la mesa cuando el café todavía estaba caliente y me pidió que le hiciera huevos. Lo hice. Comimos en silencio un rato. No un silencio incómodo. Uno de esos silencios que tienen peso propio pero no lastiman. ¿Fuiste al médico?, preguntó de repente. ¿Cuándo? La semana pasada. Dijiste que tenías revisión. Me había olvidado de esa excusa. Ah, sí, fui. Todo bien. ¿Qué te dijo? Que estoy bien para mi edad. Me encogí de hombros. Que coma menos sal. Tomás se rió. Una risa corta, genuina. De esas que salen antes de que uno pueda decidir si las deja salir. Lo miré. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste así?, le pregunté. Se le borró la risa. Así como. De verdad, me miró. Algo cruzó por sus ojos. Lo de siempre. Esa puerta que se abre 1 centímetro y luego se cierra. Pero esta vez tardó un poco más en cerrarse. No sé, dijo.
Hace tiempo. ¿Por qué? Tomó su taza. La giró entre las manos. Porque las cosas están complicadas, mamá. ¿Qué cosas? No respondió de inmediato. Miró la ventana. Afuera el vecino barría su banqueta. Un perro pasó trotando. Cosas de sábado. El trabajo. Dijo al fin. ¿Qué tiene el trabajo? Que a veces uno se mete en algo pensando que va a ser de una manera y luego resulta que es de otra. Hizo una pausa. Y cuando ya te diste cuenta, ya llevas demasiado tiempo adentro. Yo no moví un músculo. No lo empujé. Solo estuve ahí. ¿Y qué hace uno cuando eso pasa? Dije, en voz baja, como si fuera una pregunta sin importancia. Tomás me miró. No sé, dijo. Eso es lo que no sé. Ahí estaba. Ahí estaba la grieta. Pequeña, apenas visible. Pero real. Me acordé de lo que dijo Salvador. Solo escucha, no resuelvas. A veces no saber es el principio de encontrar la respuesta. Dije. Tomás me miró un segundo más. Luego bajó los ojos a su taza. Y no dijo más. Pero tampoco se levantó. Se quedó sentado conmigo otros 20 minutos, en silencio, tomando su café frío. Y eso fue suficiente por ese día. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, dale like. Estas palabras las escribo para quienes saben lo que cuesta querer a alguien que se está perdiendo. El lunes de esa semana recibí una llamada de un número desconocido. No era Salvador. No era Rodrigo. Era una voz de mujer, joven, tensa, hablando bajito como desde un lugar donde podían escucharla. ¿Es usted la mamá de Tomás? Se me heló la sangre. La última vez que alguien me había preguntado eso a esta hora era aquel hombre de voz grave que me llamó de madrugada meses atrás. ¿Sí? Dije. ¿Quién habla? No importa quién soy. Importa lo que le voy a decir. Dígame. Pausa. Escuché su respiración. Escuché algo de fondo. Un motor. Tráfico. Hay gente que sabe que su hijo está hablando con alguien. No saben con quién todavía. Pero están buscando. Y si encuentran primero, no van a haber tiempo para nada. ¿Cómo sabe usted eso? Porque yo estoy adentro también. Y porque ya vi cómo termina esto cuando no actúan a tiempo. ¿Por qué me llama a mí? Porque usted es la única que puede convencerlo. Nadie más puede. Ya lo intentaron otros y no funcionó. Su voz bajó todavía más. Dígale que se mueva rápido, que el martes es tarde. Hoy era lunes. ¿Quién le dijo que llamara a mí? Pregunté. Pero ya había colgado. Me quedé con el teléfono pegado al oído escuchando el silencio de la línea muerta. Martes. Mañana. Llamé a Salvador de inmediato. No respondió. Le dejé un mensaje de voz. Le mandé texto. Llamé a Rodrigo. Entró al segundo tono. Rodrigo, escúchame. Acabo de recibir una llamada. Le conté todo. La voz de la mujer. Lo que dijo. La fecha. Hubo un silencio al otro lado que me duró demasiado. Rodrigo, dime algo. Mamá, escúchame bien. Su voz era diferente. Más baja, más controlada, del tipo que usan las personas cuando están asustadas, pero no quieren mostrarlo. Necesito que hagas algo esta noche. Esta noche, no mañana. ¿Qué? Habla con Tomás. Ya hemos hablado, Rodrigo. Está abriendo. No me refiero a esas conversaciones. Me refiero a hablar de verdad. Decirle lo que sabes. Pausa. Ya no hay tiempo para ir despacio, mamá. El mundo se movió un poco bajo mis pies. Rodrigo, si le digo lo que sé, él va a saber que estuve buscando. Que encontré cosas. Que hablé con gente. Lo sé. ¿Y si eso llega a los que están con él? Lo sé, mamá. Su voz se quebró levemente. Solo un momento. Por eso te estoy pidiendo que lo hagas hoy, antes de que llegue a ellos primero. Cerré los ojos. Pensé en el niño de la bicicleta. Pensé en el hombre llorando solo en su cuarto a la 1 de la mañana. Pensé en la foto de los 3 en la feria, con el algodón de azúcar, antes de que todo se complicara. Está bien, dije. Lo hago esta noche. Tomás llegó a las 8. Lo esperé en la cocina con la mesa puesta y comida caliente. Eso no era raro. Lo raro era que yo estuviera tan quieta, tan entera, y con las manos sobre la mesa y la espalda derecha, y una calma que no era paz, sino algo más parecido a la resolución. Se lavó las manos. Se sentó. Empezó a servirse. Comimos un rato en silencio.
Luego lo miré. «Tomás», dije. «Necesito que esta noche me escuches». Levantó los ojos. Algo en mi tono le dijo que esto era diferente. Lo vi en cómo dejó la cuchara, en cómo se recargó despacio en el respaldo de la silla. «¿Qué pasó?» «Muchas cosas, y necesito contártelas». «Mamá, déjame hablar», dije. No con enojo, con firmeza. «Después tú dices lo que quieras, pero primero yo». Me miró, asintió. Respiré. Y empecé. Le conté la llamada de madrugada de meses atrás, la fotografía debajo del colchón, el teléfono en la chamarra, el nombre del rancho, a Salvador, a Rodrigo, todo lo que sabía, todo lo que había hecho y todo lo que había callado durante semanas para protegerlo sin que él lo supiera. Lo conté sin llorar, sin drama, con la misma voz con que una madre cuenta una historia que duele, pero que tiene que contarse. Tomás no me interrumpió, ni una vez. Me escuchó con los codos sobre la mesa y la vista fija en algún punto entre los dos, como alguien que recibe golpes y decide no esquivarlos porque sabe que los merece. Cuando terminé, hubo silencio. Un silencio largo. Luego Tomás levantó los ojos. Y los tenía rojos. No lloraba, pero estaba muy cerca. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?», preguntó. «Meses. ¿Y no me dijiste nada?» «No sabía cómo. Tenía miedo de que si te decía, desaparecieras». Apretó la mandíbula. «¿Y ahora por qué me lo dices?» «Porque ya no hay tiempo para seguir callando». Me incliné hacia él. «Tomás, hay gente que sabe que algo se está moviendo. Y si no actúas tú primero, van a actuar ellos. Y yo no voy a quedarme sentada viendo cómo eso pasa». Se levantó. Pensé que se iba a ir, que tomaría las llaves y saldría como todas las otras veces. Pero no. Se paró junto a la ventana con los brazos cruzados, mirando afuera, hacia la oscuridad del patio, y dijo algo que yo no esperaba. «Ya lo sé, mamá». Me quedé quieta. «¿Qué sabes?» «Que alguien me está investigando, que hay movimiento». Se volteó. «Lo sé desde hace 2 semanas. El aire de la cocina cambió. ¿Y por qué no me dijiste nada?» «Porque no sabía si eras parte de eso». Esas palabras me golpearon diferente a todo lo demás. Mi hijo había pasado 2 semanas sin saber si podía confiar en su propia madre. «Tomás», dije despacio. «Soy tu madre». Me miró, y en sus ojos, finalmente, y vi lo mismo que había visto aquel sábado en la cocina. Esa luz que existió antes de que todo se oscureciera. Se sentó de nuevo. Y dijo: «¿Qué tengo que hacer?». No respondí de inmediato. Me levanté. Fui al cajón donde guardaba las cosas sin orden. El cajón de todas las casas donde caben las pilas, los recibos viejos, las llaves que ya no abren nada. Saqué el papel donde había anotado el número de Salvador. Lo puse sobre la mesa frente a Tomás. Lo miró. «¿Quién es?» «Alguien que puede ayudarte, que lleva meses trabajando en esto». Me senté. No te voy a mentir diciéndote que es fácil. No lo es. Pero es una salida real. Tomás tomó el papel. Lo giró entre los dedos. «¿Rodrigo lo conoce?» «Rodrigo lo mandó». Asintió despacio, como procesando capa por capa. «¿Qué le tengo que dar?» «Información. Lo que sabes. Los nombres, los lugares, cómo operan». Hice una pausa. «El rancho». Algo cruzó por su cara al escuchar esa palabra. Un destello rápido que no supe leer del todo. No era miedo. Era algo más parecido al reconocimiento. Como cuando alguien nombra exactamente la cosa que uno lleva cargando, sin poder nombrarlo. «¿Cómo supiste del rancho?» «Tu teléfono, el que guardas en la chamarra. Un día la colgué sin querer revisarla y lo encontré». Me miró. «¿Lo viste?» «Solo el nombre. Y lo anoté». Soltó el aire despacio. Se pasó una mano por el pelo. «Mamá, si hubieran sabido que tuviste ese teléfono». «Lo sé». «No, no lo sabes». Su voz cambió. Se volvió baja, urgente. «No es como en las películas. Estos no mandan avisos, no dan oportunidades. Simplemente...». «Tomás». Se detuvo. «Ya sé lo que hacen», dije. «Por eso estamos hablando esta noche y no otra». Silencio. Afuera el viento movió algo en el patio. Una maceta, quizás. Un sonido pequeño y ordinario,
en medio de una noche que no tenía nada de ordinaria. «Y Sico, pero ¿y de todas formas no sirve de nada?», preguntó. «¿Y si ya es demasiado tarde? Puede ser que sea tarde para algunas cosas». Dije. «Eso no te lo voy a negar. Hay cosas que ya no tienen vuelta atrás y tú lo sabes mejor que yo. Pero no es tarde para todo». Me miró. «¿Cómo puedes estar tan segura?» «No estoy segura. Estoy eligiendo creerlo». Me incliné hacia él. «Y necesito que tú también lo elijas». Tomás tuvo el papel en la mano mucho tiempo. Lo miró. Lo dobló. Lo desfiguró un poco sin darse cuenta. Lo volvió a doblar. Yo no lo presioné. Lo dejé estar ahí con su miedo y su cansancio y todos esos meses de cosas que yo no había visto y que él había cargado solo. Y finalmente dijo: «Necesito una noche. Está bien. Solo una. Mañana te digo». «Está bien». Se levantó. Recogió su plato aunque apenas había comido. Lo puso en el fregadero. Se quedó de espaldas a mí un momento, con las manos apoyadas en la orilla del fregadero, mirando la pared. «¿Papá lo sabría?», dijo. «Lo que estoy haciendo». No respondí de inmediato. Pensé en Gerardo, en su manera de callar las cosas difíciles, en cómo a veces el silencio de un padre le enseña a un hijo que las cosas difíciles se callan. «Tu papá te quería», dije. «Con eso me quedo». Tomás asintió sin voltear. Yo también lo quería. Se fue a su cuarto. Yo me quedé en la cocina con la luz encendida hasta muy tarde. No pensé en nada en particular, o pensé en todo al mismo tiempo, que a veces es lo mismo. Pensé en lo raro que es querer a alguien, y cómo el amor no te protege de nada, y al mismo tiempo es lo único que te sostiene cuando todo lo demás se cae. Pensé en la señora Hortensia y su hijo que todavía no aparecía. Pensé en cuántas mujeres de este pueblo estaban despiertas a esta hora, cargando cosas que nadie les había preguntado si querían cargar. Pensé en Gerardo, y en si las cosas hubieran sido diferentes, y concluí que esa pregunta no tiene respuesta útil, y que de todas formas ya no importaba, porque lo único que existía era esta noche, y lo que pasara mañana. El martes amaneció nublado. Me levanté antes que Tomás. Hice café. Me senté a la mesa. Esperé. A las 7:30 escuché sus pasos en el pasillo. Entró a la cocina. Se sirvió café. Se sentó frente a mí. Me miró. «Llámalo», dijo. 2 palabras. Pero las 2 palabras más importantes que me había dicho en años. Tomé el teléfono. Marqué el número de Salvador. Respondió al primer tono, como si también él hubiera estado esperando. «¿Está listo?», dije. Pausa breve. «¿Puede moverse hoy?». Miré a Tomás. Él asintió. «Sí», dije. «Deme 2 horas. Los llamo con instrucciones». Colgué. Tomás y yo nos quedamos en silencio con nuestros cafés frente a nosotros. Ninguno de los dos tomó un sorbo por un rato. «¿Tienes miedo?», le pregunté. «Sí». «Bien», dije. «El miedo significa que todavía te importa algo». Me miró. «¿Y tú? ¿Tienes miedo?». «Mucho», admití. «Pero llevo meses con miedo. Ya me acostumbré un poco». Se rió. Esa risa suya. Corta, genuina. La misma de la semana anterior cuando hablamos de la sal y el médico. La guardé adentro como se guardan las cosas que no sabes si vas a volver a ver. Salvador llamó a las 10 de la mañana. Nos dio instrucciones precisas. ¿Dónde ir? ¿A qué hora? ¿Qué llevar? ¿Qué no llevar? ¿Cómo salir de la casa? ¿Qué ruta tomar? ¿Dónde dejar la camioneta? Tomás escuchó todo con el teléfono en altavoz, la vista en la mesa, la mano haciendo un puño lento sobre el mantel. Cuando Salvador terminó, preguntó una sola cosa. ¿Mi familia está protegida? Salvador respondió que sí, que ya había disposiciones, que Rodrigo también estaba siendo reubicado temporalmente con Fernanda y los niños. Tomás asintió aunque Salvador no podía verlo. Colgamos. Se levantó. Fue a su cuarto. Estuvo adentro 20 minutos. Cuando salió traía una mochila pequeña. No grande. Solo lo necesario, lo que cabe cuando uno sabe que no va a volver pronto. Me la enseñó. ¿Está bien así? Está bien. Se quedó parado en el pasillo con la mochila en la mano, mirándome. Y había algo en su cara que yo no había visto desde que era niño. No era alivio.
porque el alivio todavía estaba muy lejos. Era algo anterior al alivio. Era la cara de alguien que acaba de tomar la primera decisión honesta que toma en mucho tiempo y que sabe que esa decisión va a costar. Me acerqué a él. Lo abracé. No dije nada. Él tampoco. Pero me apretó fuerte, de esa manera en que abrazan los hijos cuando son chicos y tienen miedo, y saben que mamá no puede resolver todo, pero estar ahí también cuenta. Si llevas este tiempo aquí con nosotras, suscríbete. Historias como esta no terminan cuando uno lo espera. Y lo que viene después de esta puerta, no lo vas a querer perderte. Salió a las 11:15. Yo me quedé en la puerta viéndolo irse. Caminando hacia la esquina, sin la camioneta, con la mochila en la espalda. Como cualquier persona que va a cualquier lugar en cualquier mañana nublada. En la esquina se volteó. Me miró. Levantó la mano. Yo la levanté también, y dobló la esquina. Me quedé parada en la puerta mucho después de que desapareció, mirando la calle vacía. El árbol de enfrente que necesitaba poda. La banqueta con una grieta larga que llevaba años ahí. Cosas que siempre habían estado y que yo nunca había mirado de verdad. Entré. Cerré la puerta. Me senté en el sillón de la sala. Y finalmente, después de meses, lloré. No fue un llanto elegante. Fue feo y largo y de los que te dejan sin aire. Lloré por Tomás y por lo que se había perdido en él y por lo que quizás todavía podía salvarse. Lloré por Gerardo y por todas las preguntas que ya no tenían a quién hacérselas. Lloré por la señora Hortensia y su hijo que seguía sin aparecer. Lloré por todas las noches que había pasado sola con un miedo que no le podía contar a Naima, dar a nadie. Lloré hasta que no quedó más. Y luego me limpié la cara con el delantal. Me levanté. Fui a la cocina. Lavé las tazas del café. Rodrigo llamó esa tarde. «¿Ya están con él?», dijo. Su voz sonaba diferente, más liviana, como soltando algo que había cargado mucho tiempo. «¿Está bien? Está bien. Está hablando». Pausa. «Va a ser un proceso largo, mamá. No va a ser fácil. Hay cosas que él hizo que tienen consecuencias, y esas consecuencias son reales. Lo sé, pero hay alguien abogando por él. Salvador cumplió lo que te prometió». Cerré los ojos un momento. «¿Y tú? ¿Están bien ustedes? Estamos en un lugar seguro. Fernanda y los niños están bien. Yo estoy bien». Hizo una pausa. «Mamá, lo que hiciste fue... No sé cómo decirte lo que fue». «No tienes que decir nada». «Sí tengo. Porque yo te pedí que esperaras, que confiaras, que fueras despacio. Y tú hiciste todo eso. Y además lo que yo no pude hacer. Hablar con él de verdad». Se le quebró un poco la voz. «Eso solo podías hacerlo tú». Me quedé callada. «Rodrigo, ¿cuándo puedo ver a Tomás?» «No pronto. Todavía no. Pero llegará el momento. Meses, probablemente». Lo acepté. No porque fuera fácil, sino porque era lo que había. Las semanas siguientes fueron extrañas de una manera que no esperaba. Esperaba el vacío, el silencio de la casa sin Tomás. Y sí estaba. Era un silencio pesado que lo llenaba todo, que se metía en las mañanas y en las noches, y en todos los espacios donde él había estado. Pero junto con ese silencio, había algo más, una ligereza que tampoco esperaba. Como soltar un peso que uno carga tanto tiempo, que ya no lo siente como peso, sino como parte del cuerpo. Y cuando lo sueltas, el cuerpo no sabe bien qué hacer con la diferencia. Se siente raro, casi sospechoso, como si la calma fuera una señal de que algo anda mal. Pero no andaba mal, solo era diferente. Fui al mercado sin mirar por encima del hombro. Dormí noches completas por primera vez en meses. Bebí el café sin que se me enfriara antes de tomarlo. Una tarde fui a ver a la señora Hortensia. Su hijo había aparecido. No de la manera que ella esperaba. Había sido detenido, junto con otras personas, en un operativo que yo no vi en las noticias, pero que Rodrigo me mencionó después. Estaba vivo. En un proceso legal complicado, pero vivo. La señora Hortensia me abrió la puerta con los ojos hinchados, pero la postura firme.
De esa firmeza que tienen las madres que han llorado todo lo que tenían que llorar y ahora solo les queda seguir de pie. La abracé en la puerta sin decir nada. Ella me apretó fuerte. Y ninguna de las dos necesitó explicar lo que sabía la otra. Aurelio fue detenido 6 semanas después. No me enteré por las noticias. Me enteré porque Salvador me llamó para decirme que el proceso avanzaba, que la información que Tomás había proporcionado había sido crucial para identificar varios puntos de operación en la región, y que aunque el camino legal todavía era largo, las cosas se estaban moviendo en la dirección correcta. No sentí euforia. No fue como en las películas donde el malo cae y todo el mundo respira y la música sube y hay un momento de triunfo limpio. Fue más silencioso que eso. Me enteré mientras tomaba café en mi cocina un miércoles por la mañana. Colgué el teléfono. Miré la taza. La tomé. La bebí. Y pensé en todos los martes y los jueves que Aurelio había pasado poniendo el brazo en el hombro de jóvenes que no tenían a nadie que los orientara. Pensé en cuántos Tomases había habido antes del mío. En cuántos seguirían habiendo después. Eso no me dio paz completa. Pero me dio algo. Una especie de cierre que no cierra del todo, pero que al menos pone una puerta donde antes no había nada. La primera carta de Tomás llegó 2 meses después. Una carta de papel, manuscrita, con la letra que reconocí desde la primera palabra porque es la misma letra de sus tareas de primaria, apretada y un poco torcida hacia la derecha. No era larga. 3 hojas. Me contaba que estaba bien, que el proceso era difícil, pero que estaba cooperando, que había personas a su alrededor que lo trataban con más dignidad de la que él sentía merecer, que a veces se despertaba de noche pensando en cosas que había hecho y que no sabía si eso se iba a ir algún día o si era parte del precio que había que pagar y con el que habría que aprender a vivir. Y al final, en la última página, escribió algo que tuve que leer 3 veces. Decía: «Mamá, la noche que me hablaste no te lo dije, pero lo supe en ese momento. Supe que eras la única persona en el mundo que todavía me veía como alguien que podía hacer las cosas diferente. No sé si lo merezco, pero me alegra que tú hayas creído que sí». Doblé la carta. La guardé en el cajón de mi cuarto. Y en el mismo cajón donde Gerardo guardaba sus cosas y que yo no había vaciado del todo porque hay cajones que uno no vacía, aunque sepa que debería. Me fui al patio. Me senté en la silla de plástico que tengo bajo el árbol. El sol estaba bien esa tarde. No demasiado fuerte. De ese tipo que calienta sin quemar, que hace que uno cierre los ojos y sienta que el mundo por un momento no pide nada. Cerré los ojos. Pensé en qué significaba esto, en lo que había ganado y en lo que había perdido, y en si esas 2 cosas se podían poner en la misma balanza, o si eran tan distintas que ni siquiera valía la pena compararlas. No llegué a ninguna conclusión, pero tampoco necesitaba llegar. Tenía 58 años. Había enterrado a mi esposo y había visto a mi hijo irse por un camino que no debía y había encontrado la manera de ponerme en su paso, sin empujarlo ni jalarlo, solo estando ahí, solo siendo la persona que se queda cuando todo lo demás dice que es mejor irse. Eso no era poco. Era, quizás, lo más difícil que había hecho en mi vida. Y lo había hecho sola, con miedo, sin saber bien si iba a funcionar, sin garantías, sin nadie que me dijera que estaba haciendo lo correcto. Lo había hecho porque era lo único que sabía hacer, querer a mis hijos, aunque eso doliera, aunque eso costara, aunque nadie lo viera. Cuéntame en los comentarios. ¿Conoces a alguien que haya tenido que tomar una decisión así? ¿Crees que esta madre hizo lo correcto? Quiero leer lo que piensas. La casa sigue igual. La mesa de siempre. La estufa limpia. El cajón con las pilas y los recibos. El cuarto de Tomás cerrado, pero no con llave. Nunca con llave. Porque las puertas cerradas con llave no invitan a nadie a volver. Y yo quiero que,
Cuando llegue el momento, cuando todo esto termine de una manera u otra, mi hijo sepa que aquí hay una puerta que no tiene seguro, que aquí hay una madre que aprendió tarde algunas cosas, pero que las aprendió, que el silencio no siempre protege, que la verdad dicha a tiempo, aunque duela, es más piadosa que la mentira dicha por amor, que querer a alguien no significa mirarlo caer sin decir nada. A veces querer es plantarse en el camino. A veces querer es ser el obstáculo. A veces querer es la cosa más difícil y más silenciosa y más invisible del mundo. Y nadie te lo vale agradecer en el momento. Pero tú lo sabes. Y con eso, a veces, tiene que ser suficiente.